Ahí está. Bueno, Compartir buen día. pantalla. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y acá estaba. Bueno, vamos a presentarles la primer paciente. ¿Se ve Espera. bien? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bárbaro. Listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos, arranquemos. Es una paciente de 19 años que no fuma, que estudia Derecho, recién iniciando, por supuesto. Actividad física tiene 3 veces por semana. No refiere toma de medicamentos. El motivo de consulta es una segunda opinión por un presunto diagnóstico de SOP. No refiere antecedentes quirúrgicos ni clínicos de importancia. Tuvo semenargia a los 12 años, con un ritmo menstrual de 5 días de menstruación cada 60 a 90 días, desde que inició su menarca a los 12 años. No tiene dismenorrea y aún no ha iniciado relaciones sexuales. Tiene padres sanos, un hermano con hipotiroidismo y refiere aumento de vello corporal y acné desde su menarca, y su peso fue siempre estable y no tiene variaciones de dieta ni en entrenamiento físico. No presenta el examen físico acantosis. El peso es de 73.800, la talla de 1,75 m, lo que da un Body Mass Index de 24,1, normotensa con una circunferencia de cintura de 81. No presenta galactorrea, tiene un hirsutismo con un score de Ferregan de 16 y acné severo en la cara. Entonces, nuestra pregunta, o lo que nos tendríamos que preguntar, qué estudios trae la paciente, o antes de ver los estudios que trae la paciente, qué estudios ustedes pedirían en esta paciente. Y después vemos lo que trae. Las escuchamos. Ujú. Bueno, Un laboratorio completo con andrógenos. Yasmín, ¿vos sos la Eh, que hablas? Sí, perdón. Bueno, perfecto, Tenía ¿no? una 17 hidroxi también, por Está las bien. dudas. Espere, igual ya empezamos a pelearnos de principio. Uh, Porque tiene Ya tiene el hiperandrogenismo Clínico, clínico. claro. Exacto, exacto. Así O sea que que, en realidad no sería Bueno, estrictamente necesario el pero laboratorio. no, bueno, la 17 hidroxi sí, hay que es un descarte. muy bien, ya Bien. nos spoileaste el caso clínico. Ay, perdón. Pero ya, bueno, Es el pero diagnóstico Ay, no, diferencial. buena. Sí, bueno, no importa, sigamos. Yo ¿Qué también más? le pediría Sí. glucemia, hemoglobina glicosilada, y hay algunas guías que dicen que se les puede empezar a pedir también una prueba de resistencia a la glucosa, una Porque, a curva de ver, glucemia, no pero tiene no acantosis, todos lo dicen. Claro, no tiene signos Nieves, clínicos de perdón, insulinoresistencia. Nieves, no tiene acantosis, ¿quién no es? tiene sobrepeso y tiene Ujú. conferencia de cintura de 81. Normal. Si quieren, Ah, es normal, claro. pensemos qué es lo que pedimos lo mínimo y si queremos ir de más. Una TSH. Muy bien. Muy bien. Digan nombres porque acá estamos como perdidos. Ah, yo soy Solange Morán. Ah, Solange, muy bien. Sí, una Y una TSH. prola. Y una Una prueba. prola, Muy exacto. bien. Quiere decir que acá tenemos que, Revisar todos los ejes. exacto, Sí. descartar otras causas de amenorrea. Exacto. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿Alguna otra opinión? Pero está bueno, así vamos discutiendo qué es lo que trae la paciente y que, fíjense, la paciente vino, ¿querés leerlo, Doris? Lo leo yo, así ya come. Vamos así, turnando, así quién come. así cada una come. Trae los estudios con los que le hicieron el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico a los 18 años, ¿sí? Que decir, porque ella tenía 19 el año anterior, tenía de un quinto día del ciclo, porque ella tenía ciclos cada 60 90 entonces uno puede decirle más o menos cuando vas a menstruar, lo haces en fase folicular temprana. Tenía una FSH de 6, una LH de 6,3, un sulfato de hidroepiandrosterona de 2720, que era normal para el laboratorio, una testo total que era de 0,6, también normal para el laboratorio, una testo libre de 8,3, que era normal para un laboratorio menor de 11,
Una delta 4 androstenediona, lo tendríamos que haber subrayado, que fue alto, porque fíjense que para el laboratorio, fase folicular temprano, es hasta 3,3, quiere decir que tenemos Ujú. el hiperandrogenismo bioquímico, pero en realidad ya, como creo que dijo Silvia, no sé, ya tenía el hiperandrogenismo clínico. Clínico. Y una TSH de 2,6, o Elisa, no recuerdo. Y una T4 libre normal. Igual, perdón, Bien, tengo una duda. claro, Rocío. Entiendo la parte del hiperandrogenismo clínico, Exacto. pero en el descarte, si bien pueden tener más signos de virilización abrupta y demás, ¿no estaría bueno tener la evaluación bioquímica por si están en rango tumoral y demás? No, porque cuando vos tenés, tenés un diagnóstico de un tumor, lo más probable es que la clínica te lo esté cantando. Vas a tener Ok. hiperandrogenismo Abrupto. severo, claro, de rápida Abrupto. evolución. Esta chiquita tenía hiperandrogenismo desde la menarca, Rocío. Está muy buena la pregunta que haces. Por eso, vos también podés decir, bueno, puede ser un Cushing, le pedimos un CLU o un NUBEN o cortisol salival nocturno. No, le pedimos de acuerdo a la clínica. Entonces, Bien. lo que vos tenés que hacer es, si te hace ruido y pensás que puede ser tumoral, ahí sí. Pero ella ya tenía hiperandrogenismo desde la menarca, lo mismo que su oligoanovulación. La Bien, química es perfecto. soberana, es lo primero que te hace pensar en un tumor, ¿no? Perfecto. No sé si te contestamos, Rocío. Sí, obvio. Entonces, la ecografía ginecológica transabdominal, donde dice ambos ovarios Mal. múltiples folículos compatibles con SOP. Y entonces, ¿es un SOP? Prola y no trae 17 hidroxi. Exacto. No. ¿Es un SOP? Entonces, analicemos como siempre. Dijimos que para SOP tiene que tener dos de estos tres criterios, ¿sí? Que es ovario de aspecto poliquístico, hiperandrogenismo clínico, disfunción ovulatoria. Bien, el diagnóstico de la herramienta diagnóstico de ovario de aspecto poliquístico, acuérdense que se hace. El diagnóstico más eficaz es el número de folículos por ovario, es decir, el médico, el ecografista, me cuenta cuántos folículos tiene el ovario y las guías dicen que tiene que tener más de 20 con un aparato que tenga más de 8 megahertz de definición. Ahora, si no tengo un aparato de buena calidad o las pacientes que tenemos que hacer la ecografía transabdominal, vamos a usar el número de folículos por sección transversal. ¿Qué es esto? Es un corte único y ahí tiene que ser más de 10. O bien el volumen ovárico, que es lo que nosotros habitualmente ponemos porque es lo más fácil para hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Como dijimos antes, que tienen que ser más de 20 folículos, que es el número de volumen ovárico o el volumen ovárico, el número de folículos por sección transversal si tenemos tecnologías antiguas o si hacemos ecografía transabdominal. Pero hay algo que es importante, es que esto no sirve en mujeres con menos de 8 años de edad ginecológica. Que es nuestra paciente. Exacto. Acuérdense que PCO, es decir, ovarios de aspecto poliquístico, cuando uno lee PCOM se refiere a la M de morfología, no diagnóstico de SOP, morfología, es decir, una de las tres patas que tiene el diagnóstico. En adulta sirve también alternativamente la AMH alta, una de las dos, no las dos. Pero en esta chica no. Exacto. Bueno, hoy se dice que esto no es necesariamente, es decir, puede ser muchos folículos dispuestos en forma de corona, pero puede ser también dispuesto en todo el ovario, por eso la distribución no importa. Y recuerden que las guías del 23 dicen que es más de 20 folículos, ¿sí? Por ovario, ¿sí? O volumen, o número de folículos por sección. Entonces, este factor, este elemento o varios de aspecto poliquístico no nos sirve a nuestra paciente porque, como dijo Doris, tiene 19 años y menos el año anterior que le hicieron el diagnóstico, porque tenía 6 años de edad ginecológica. Después, la paciente tiene oligoanovulación, ¿sí? Porque tiene oligoamenorrea. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de oligoanovulación? Síndrome de ovario poliquístico por lejos, disfunción hipotalámica, la hiperprolactinemia, insuficiencia ovárica prematura, hipotiroidismo y un montón bien lejos como causas comunes. Ahora, ¿cómo define la guía de ESRE del 2023 disfunción ovulatoria? De acuerdo a la edad ginecológica. Recuerden esto. ¿Por qué? Porque dicen que es normal en el primer año la disfunción ovulatoria, es decir, la oligoamenorrea, que es patológica la amenorrea primaria después de los 15 años o cuando han pasado más de 3 años post el arca. Cualquier ciclo de más de 90 días en una chica que tenga al menos un año de edad ginecológica y en la mayoría de las mujeres que tengan entre
entre 1 y 3 años de edad posmenarca, es decir, de edad ginecológica, entre 21 y 45 se considera normal. Y que este no sería el caso de nuestra paciente. Nuestra paciente entra aquí porque tiene más de 3 años de edad ginecológica y por lo tanto sus ciclos tienen que ser mayores de 21 o menores de 35 días, que ella lo tiene, Eso lo tiene. porque tiene ciclos de 60 a 90. Quiere decir que la disfunción ovulatoria está. Acuérdense que si sospecho, si viene una paciente que tiene hiperandrogenismo clínico, pero dice que tiene ciclos regulares, tengo que determinar progesterona para confirmar que está ovulando, ¿sí? Eso sería lo que se considera correcto. Cuando tengo una mujer que tiene oligomenorrea o menorrea, tenemos un 90% de posibilidad de que se diagnostique SOP. Acuérdense que hoy en día se considera el SOP ovulatorio y que el 40% aproximadamente de mujeres que tienen ciclos regulares pero son hiperandrogénicas son anovulatorias y por lo tanto le tenemos que pedir la progesterona sérica. También sabemos que los ciclos se hacen más regular a medida que aproxima la menopausia y que las mujeres SOP pueden asociar obesidad e insulinoresistencia, que no es el caso de nuestra paciente. Entonces, quiere decir que la disfunción Hay un coso. ovulatoria Sí, lo compré. la tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es, de acuerdo a la edad ginecológica que tiene, 7 años, tendría que tener ciclos entre 21 y 35 días, ¿no? Entonces, ahora, puede haber otras causas de oligoanovulación o disfunción ovulatoria. Por eso, como decían Jazz y Elisa y Solange, tengo que descartar otras causas de oligoanovulación. Y eso lo hago con la TSH. El hipotiroidismo no lo tiene porque ya tiene una función tiroidea normal. Tampoco tiene una insuficiencia ovárica porque tiene gonadotrofinas normales. La menorrea hipotalámica funcional por la misma razón, pero no tengo prola. Así que Exacto. tenemos que descartar eso y hiperplasia suprarrenal. Entonces, acuérdense que siempre que tengo una paciente con disfunción ovulatoria, pido TSH, prolactina y la FSH porque me permite diferenciar el IOP de la menorrea hipotalámica funcional y del SOP. Nuestra paciente, como dijo Doris, tiene TSH normal, 2.6, la pesqué comiendo. FSH de 6, pero no tiene prolactina. ¿Y es importante la prolactina? Sí, porque acuérdense que no solamente un nivel elevado de prolactina impacta el eje hipotálamo hipófiso gonadal y produce anovulación, sino porque también impacta el eje hipotálamo hipófiso adrenal y produce un aumento de los andrógenos adrenales. Entonces, si yo tengo que la prolactina elevada me puede estimular la liberación de CRH hipotalámico, este CRH estimula la propiomelanocortina, que a su vez estimula la CTH, y además se sabe que la glándula suprarrenal tiene receptores de prolactina y de hecho hay una correlación entre los niveles de prolactina y sulfato de hidroepiandrosterona que va bien paralelo. Ustedes saben que muchas veces tenemos una hiperprolactinemia que se asocia a aumento de sulfato, le bajamos la prolactina y baja el sulfato, quiere decir que tenemos un aumento de andrógenos adrenales, quiere decir que la paciente podría simular un SOP, pero en realidad puede tener una hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque cualquier causa de hiperandrogenismo, en este caso podría ser por la hiperprolactinemia, va a provocar el hiperandrogenismo clínico, esto es hirsutismo acné, la disfunción ovulatoria, esto es la alteración del ciclo, y además va a producir atresia folicular con la presencia de ovarios de aspecto poliquístico. Por lo tanto, siempre es diagnóstico de exclusión, la prolactina. Perdón, tengo otra duda. Sí, obvio, Sí, pero dale. Porque me ha pasado varias veces que pacientes que sospecho más que tienen un SOP también tienen la prola alta secundaria, la resistencia a la insulina. ¿Y ahí de qué nos agarramos como para decir es un SOP y no es una punto. hiperprola aunque sea baja? Claro, la cosa es que, como vos decís, hay un 20%, se dice en la literatura, de mujeres con SOP que tienen hiperprolactinemia. Entonces, puede ser la causa de la oligoanovulación, el hiperandrogenismo, la misma prolactina o no. Entonces, yo te digo lo que hacíamos con Susana en endocrino en el francés. Ella decía, bueno, vamos a confirmar, me parece muy inteligente que esto no sea producto de todo lo que te está pasando a vos, que, digamos, depende. Obviamente esto en una prolactina de 30 es el mismo pinchazo, pero si tenés prolactinas más altas, además de estudiarla, decís, ¿esta es la causa? ¿Cuál es el huevo de la gallina? Te digo lo que hacía muy inteligentemente Susana. Les daba cabergolina, le decía, bancame 6 meses, 6 meses que quiero normalizar tu prolactina para saber si esta es la causante de tus alteraciones. Entonces le daban una dosis muy baja para regularizar los niveles de prolactina
Y cuando es un SOP, vas a tener la prolactina normal por 6 meses, pero vas a seguir teniendo la oligoanovulación. No sé si quedó claro. Sí, perfecto. Y Pero tampoco tenés que, tendría igual la morfología o sea, poliquística, una prolactina, ¿no? sí, te la puede dar justamente por el hiperandrogenismo. Mismo efecto Ah, por eso. Ok. de hiperandrogenismo. Cualquier causa, Y vos tenés un Cushing, también te puede dar un ovario de aspecto poliquístico. Por ejemplo, las pacientes con hiperplasia suprarrenal también se sabe que claro, tiene 20% no, perdón, más, es hasta un 75% que tiene aspectos de ovarios poliquísticos por el hiperandrogenismo que es más severo en esas pacientes. bien. Que, ¿Y que por eso yo ustedes puse, recomiendan hacer, porque eso también es otra duda, si hacer o no resonancias, o sea, nosotros intentamos como endocrinólogos no hacer tanta resonancia cuando los valores de prola son peri 40, peri no, 50. no, porque ahí podés hacer, bueno, eso viste que queda a criterio, ustedes saben más que nosotros. Nosotros en general se las mandamos a ustedes, las pero ahí nos metemos y le decimos, escúchame, vos después si querés mirar la causa, si tiene, porque puede ser también un hallazgo, ¿no? Claro, Pero por lo menos regularizale la prolactina 6 meses y te vas a dar cuenta que sigue toda la patología. La patología sigue porque la causa no es la La hiperprolactinemia, hiperandrogenismo. sino es el síndrome de ovario poliquístico, el perfecto. hiperandrogenismo secundario al síndrome de ovario poliquístico. Que en este caso, que es una paciente que no es obesa, generalmente es dependiente del LH. ¿Se acuerdan que se decía que hay dos teorías de génesis de hiperandrogenismo en la mujer SOP? Una es Sí. la delgadez, que es el aumento de la liberación de GnRH, y otra es la insulinoresistencia, donde la insulina estimula la producción de andrógenos. Como decíamos antes, mira, Rocío, en este gráfico está bien puesto que vos tenés cualquier causa de hiperandrogenismo, qué sé yo, un Cushing, ¿sí? O bueno, obviamente si es un tumor te va a dar amenorrea directamente porque son niveles muy, muy altos, pero cualquier causa de hiperandrogenismo bioquímico te va a llevar a clínico, a disfunción anovulatorio y a atresia folicular. Por eso es el diagnóstico diferencial de otras causas de hiperandrogenismo. Bien, perfecto, gracias. No, perfecto, chicos, pregunten porque así nos sacamos las dudas todos. Pero bueno, eso de la Sí. resonancia, si querés, lo hablamos después y ustedes saben más que nosotros de cuándo pedir Dale, obvio. resonancia y eso, ¿no? Bien. Bueno, nosotros se las derivamos a ustedes. Bueno, y esta es la tercer pata de la paciente, porque pasamos a ovarios de aspecto poliquístico que vimos que no tiene, pasamos a disfunción ovulatoria que sí vimos que tiene, y la tercer pata es el hiperandrogenismo, que como les digo, acá decía hiperandrogenismo clínico, dijiste vos 16, ¿no? Sí, 16 le Fíjense, daba el Ferrin. nosotros lo que hacemos es, ustedes también lo pueden hacer, es cada vez más difícil hacer un score de Ferriman y Gallwey por Pues esto se de depilan. claro, vienen con el láser y es muy difícil. A veces le decimos que ella lo autorreferencien. Bueno, y a esta paciente le hicimos el score de Ferriman y Gallwey que nos dio 16. Entonces, tenemos el hiperandrogenismo clínico. Fíjense lo que dicen las guías. Nosotros publicamos un consenso en el 2025 que se los vamos a pasar. Ahora, el mes pasado, por FASGO, la Federación de Ginecología y Obstetricia, que dice que si tenemos ciclos irregulares e hiperandrogenismo clínico, que sería el caso de nuestra paciente, el próximo paso es excluir otras causas. ¿Y eso cómo hacemos? Y excluimos otras causas de dismenorrea, TSH, prolactina y FSH, pero también descartamos la hiperplasia suprarrenal congénita con 17-hidroxiprogesterona. Eso no nos puede faltar. Ahora, si la paciente, si no hay hiperandrogenismo clínico, esto es lo que decíamos antes, recién hay, ustedes van a ver que nosotros en el hospital le pedimos a todos porque estamos haciendo protocolos y ensayos y bueno, y estamos estudiando, pero el consenso dice que si tenemos hiperandrogenismo clínico, Cuando le pedís el laboratorio. exacto, lo único que tenés que pedir es la La 17 17. hidroxi para descartar la hiperplasia. Entonces, si no tiene hiperandrogenismo clínico y sospechás que puede ser un SOP, porque es la causa más frecuente de oligonovulación, entonces vas a pedirle los andrógenos. Y fíjense lo que dice la guía. No dice lo que hacemos nosotros también, que le pedimos testo total, testo libre, testo bio, delta 4 sulfatos. No, dice que hay que pedirle testo libre es gold standard, pero ellos tienen un buen ensayo para determinar. Usarlo, claro. Claro. No. Entonces, ellos dicen testo libre o total, y de ser normal recién la testosterona, recién ahí piden la delta 4 y el sulfato de dihidroepiandrosterona, ¿sí? Bueno, obviamente ante niveles muy altos, excluir causa tumoral.
Si solo hay ciclos irregulares o hiperandrogenismo, recuerden que en adolescentes no vamos a hacer el diagnóstico porque no se considera la ecografía ni la hormona antimülleriana y se va a reevaluar, algunos dicen, a los 18 años. En adultas sí, pido la ecografía porque sabemos que la ecografía o la hormona antimülleriana claro, se considera un elemento diagnóstico más. Este es un gráfico muy lindo que nos trajo Doris, que está muy bueno, que dice hiperandrogenismo clínico más ciclos irregulares. Si sí ya lo tiene, como esta paciente, lo único que hay que hacer es excluir diagnósticos diferenciales, que sería acá la 17-hidroxi, TSH, FSH y Y la prolactina, prolactina. para hacer diagnóstico de SOP. Ahora, si la paciente solamente tiene ciclos irregulares, entonces ahí sí vamos a buscar el hiperandrogenismo bioquímico. Vieron que las guías insisten en que si tenemos el clínico ya está, porque es el mejor marcador de aumento de exceso de andrógenos. Entonces, el SOP es un diagnóstico de exclusión, por lo tanto debe diferenciarse de otras causas de hiperandrogenismo. ¿Y cuál es la más importante? La hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío. Tumores solamente cuando sospecho casos de origen tumoral, es decir, tengo un hirsutismo de rápida progresión y generalmente tiene virilización, y otras causas como puede ser el Cushing, la acromegalia, etc. Pregunten, pregunten si quieren, ¿eh? Nuestra paciente tiene hiperandrogenismo clínico, sulfato de dihidroepiandrosterona normal, testo total normal, testo libre normal, pero tiene una delta 4 de 6,2 y además tenía un hiperandrogenismo clínico, ¿no? Quiere decir que tiene clínico y bioquímico. Entonces, como dijimos antes, se diagnostica ante hiperandrogenismo clínico, lo único que tengo que hacer es pedir 17-hidroxi. En cambio, si no tengo el clínico, voy a buscar el bioquímico. Las guías dicen primero con testosterona total libre y 17-hidroxi, y si esto da normal, recién ahí busco sulfato y delta 4 androstenediona. Recuerden que no es necesario entonces pedir andrógenos anti hiperandrogenismo clínico. La clínica es soberana en hiperandrogenismo tumoral. Y si está tomando anticonceptivos, recuerden que no se puede medir andrógenos séricos, tengo que esperar que la paciente esté 3 meses sin el uso de métodos contraceptivos. Ahí. Entonces, esta paciente nos faltaba la 17-hidroxi y la prolactina. Y acá la trae. Prolactina de 14,8, totalmente normal. Delta 4 sigue alta, 5,8. Y una 17-hidroxi de 14 nanogramos por mililitro. Bueno, ¿de qué se trata? Chan, chan. Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Muy Sí. bien, perfecto. Muy bien, Bueno, entonces, ¿cómo seguimos con esta señora? Con esta pobre chica, ¿no? 19 años. 19 años. ¿Qué harían? Consejería genética Bien, y bueno, por la regularidad de sus ciclos se puede utilizar los anticonceptivos orales. muy bien, Muy bien, Noelia. muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Fíjense que nos vino con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico. Ahí tenemos, ahí lo vemos. Si la paciente tiene una 17-hidroxi menor de 2, se descarta hiperplasia suprarrenal. Si está entre mayor de 10, ya es diagnóstico. El problema es, como siempre, cuando está entre 2 y 10. Entonces, tenemos menor de 10, hay que excluir hiperplasia suprarrenal congénita. Y mayor de 10, bueno, ya lo tenemos. Pero es siempre el problema entre el 2 y el 10. Que nosotros, por suerte, alguien dijo que se consigue en Chile. Yo te conté la otra vez. Sí, Ah, ¿Esa es sí, la prueba? exacto. sí, Bueno, para es la prueba para la prueba de CTH. de hacer Sinatel, sí. sinacteno o cortrosín, perfecto. Sí. ¿Qué es lo que se hace habitualmente, no? Que le dosamos la 17-hidroxi y el cortisol basal, le inyectamos en forma intravenosa este cortrosino o sinacten, y a los 60 minutos le volvemos a dosar el cortisol y volvemos a dosar la 17-hidroxi, que si nos da mayor de 10, entonces está hablando de diagnóstico bioquímico de... Hiperplasia. Claro, entonces, como dijo Noelia, el próximo paso es genotipificar. ¿Y qué trajo la paciente? Un estudio genético donde se observa que es heterocigota. ¿Heterocigota para qué? Para una mutación que asocia hiperplasia no clásica, es decir, una mutación leve, que es la más común por lejos, que es el recambio de valina, aminoácido por leucina en posición 281,
pero también tiene una mutación severa, es decir, es heterocigota con una mutación severa R356W que se asocia con la forma clásica de hiperplasia suprarrenal congénita. Esto es por déficit de 21 hidroxilasa, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que la mayoría de las mutaciones son heterocigotas del gen CIP21A2. Perfecto. Que la severidad de la enfermedad está dada, es buena la enfermedad, porque lo que se expresa es el alelo menos afectado, generalmente, que hay una alta correlación genotipo-fenotipo, pero en las formas leves y en las severas, porque en las moderadas hay una ausencia casi total hay mucha diferencia entre la genotipificación y el fenotipo. Que algunas mutaciones pueden dar distintos fenotipos, como dijimos, y los varones suelen no diagnosticarse o se enteran después de un screening. Ahora, ¿esta paciente tiene riesgo de tener un hijo, una hija o un hijo, ¿no? Porque también es terrible para el varón, con hiperplasia suprarrenal de forma clásica? Y si se casa con un heterocigota. Claro, O sea, va a Exacto, quiere decir depender, que, depende de con claro. quién se case. Claro. Eso es lo más importante de todo. perdón, heterocigota, Estudiar la pareja. perdón, homocigota también. Claro. Claro. Un portador de una mutación severa, claro, es decir, que el que... porque la idea es esta. Esta sería nuestra paciente, que tiene, entonces, se manifiesta como una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica leve, que sería lo rayado, pero porta una mutación severa que es en negro. Quiere decir que estas son las tres formas de pacientes, mujeres, que tienen riesgo de tener un hijo con una forma clásica. Una paciente que se expresa normalmente y que es portadora de una mutación severa, una paciente que se expresa con hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardía o leve, pero tiene una mutación severa, o una paciente que tiene la forma clásica. Claro, obviamente se tiene que casar con también Claro. alguien que porta al menos un Mm. alelo con Claro. una mutación severa. Así que sí, por eso esta paciente siempre la presentamos, ¿no? Porque pasamos de un diagnóstico que podría ser, digamos, sin trascendencia para la descendencia, como es un síndrome de ovario poliquístico, después hablamos si quieren, que si puede haber qué otras connotaciones puede haber, pero a una patología como es la hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardía en esta paciente que encima aporta una mutación severa que puede implicarle un riesgo para el feto, ¿no? Es como que, Un riesgo grave para el feto de que tenga una clásica, exacto. dependiendo de con quién se case. Exactamente, como dice Mariana, dice, no me traigas a todos los novios para genotificar, tráeme al que va a ser el padre de tu hijo. Bueno, está bueno, ¿no? Entonces, la forma más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica es por déficit de 21 hidroxilasa, que todos sabemos que acá falta esta enzima, pero que se compensa porque no es que hay un déficit total de la actividad de la enzima, sino que hay actividad enzimática que origina niveles de cortisol y de mineralocorticoides normales a expensa de una disminución de la producción, entonces aumenta el CRH, aumenta CTH para mantener cortisol y aldosterona normal, pero claro, lo que sucede es que se acumulan los precursores. Entonces se acumula 17-hidroxiprogesterona que va el camino que puede, como decimos siempre, que es la formación de andrógenos. Por eso la glándula se hiperplasia para compensar el déficit del cortisol, pero que se mantienen en niveles normales, porque estas pacientes no tienen déficit ni de cortisol ni de aldosterona. Lo que sí tienen es un hiperandrogenismo. Esto lo hace, digamos, tienen cortisol y aldosterona dentro de límites normales a expensa de hiperandrogenismo, que es el que manifiesta la clínica. ¿Cómo se hace el tratamiento? Entonces, en general, fíjense que las nuevas guías, incluso la Endocrine Society, dice que no usar corticoides, si la consulta es porque tiene alteraciones del ciclo o hiperandrogenismo, como dijo Noelia. Acá lo que hacemos es, lo tratamos en forma similar al SOP. Obviamente les va a ir bien. Por eso el tratamiento no nos cambia en la paciente si tenía diagnóstico de SOP o hiperplasia. El tema es cuándo tiene infertilidad. Ujú. En ese caso sí se recomiendan los corticoides. Entonces, este gráfico dice, fíjense que la subfertilidad es un tema que en realidad se dice que 10 al 30% de las pacientes con no clásica tienen infertilidad, y esto es, por un lado, por el exceso de andrógenos,
que lo que va a hacer es inhibir un correcto desarrollo folicular, es decir, altera directamente a nivel ovario, pero también altera el eje. Pero también la progesterona. Acuérdense que acá tiene aumento de la progesterona que altera el endometrio, que altera el endocervix, el moco cervical. Y entonces se vio que en casi todas las hiperplasias, excepto en la hiperplasia suprarrenal lipoide, hay un aumento de la producción de progesterona tan importante que parece estar relacionado con esta alteración de la fertilidad. Y obviamente en estas pacientes nosotros habíamos hecho, bueno, esto es los tipos de hiperplasia. Esta, la 21 hidroxilasa, es la más común. Y acuérdense que todas tienen alta la progesterona, que es la que boicotea con la fertilidad, excepto la lipoide. Y hace muchos años hicimos este gráfico con la doctora Heller también, ¿qué hicimos? Porque le vamos a dar corticoides, tenemos pacientes, a ustedes les debe pasar, que hay pacientes, la mayoría de las pacientes se embarazan normalmente. ¿Por qué? Porque son pacientes que muy probablemente tengan aumento de 17-hidroxiprogesterona, pero con delta 4 normal. Entonces, esas pacientes, si se embarazaron, no necesitan corticoides. De hecho, uno dice, sí, No, esta chica, sí, tenía delta 4. si decidiera embarazarse, aparte de averiguar con quién se va a embarazar, tenía los dos factores. O sea, esta sería candidata para el corticoide. Exacto, exacto. Entonces, esa paciente, ¿y cuál es el objetivo cuando le vamos a dar corticoides? ¿Bajar, normalizar la 17-hidroxi? La No, la progesterona. delta No, 4. delta 4. Delta 4. Ese es un concepto muy importante porque la 17-hidroxi no la vamos a normalizar porque hay un déficit genético. Así que Obvio. gracias a esa 17-hidroxi alta tenemos cortisol normal. Entonces, la idea es darle la mínima cantidad de corticoides para normalizar los niveles de delta 4 androstenediona. Y fíjense los que dice esta review, que se las vamos a mandar porque es cortita y está muy bien. Para manejo de fertilidad, si no se embaraza, entonces iniciar hidrocortisona. Nosotros en el hospital con Susana usábamos la meprednisona, la deltisona B de 4 miligramos. Le dábamos, no sé si ustedes tienen experiencia, nos cuenta, yo les cuento lo que hacíamos con Susana. Le dábamos a la paciente que no lograba embarazarse la mitad de un comprimido de 4, muy bajita dosis, 2 miligramos. A veces me acuerdo que usaba incluso un cuarto, Susana. ¿Para qué? Para bajar esa delta 4 alta, y si la paciente se embarazaba, se la sacábamos, ¿sí? Si no embarazaba con eso, bueno, se lo mandábamos a alguien de fertilidad para que haga tratamientos de inducción de ovulación. Fíjense que hay trabajos que dicen que la metformina baja los niveles de andrógenos y la 17-hidroxi, también las estatinas, pero bueno, eso es signo de pregunta. Pero la estatina está contraindicada en las embarazadas. Claro, pero esto es para bajar, para manejar antes, Sí, ¿viste? pero Como que ¿cómo lo pique, enganchas? Si se y se da embarazan- positivo, le das, la suspendés. Pero Sí, pero cuando te enteraste ya la tomó 15 Sí. días. Así que estatina no, chicas. Claro, no, igual está el signo de pregunta, Sí, como sí, que, por supuesto. porque de hecho los corticoides cuando se lo dábamos, le decíamos que lo tomara hasta que el test de embarazo le daba positivo. Y ahí ya es decir, tenía un día de atraso, le daba el test positivo, lo suspendía. ¿Saben por qué la estatina no en embarazo, no? Porque depresiona el folato. Entonces, si nosotros estamos dando ácido fólico y demás para evitar las malformaciones congénitas, no vamos a darle un medicamento que depresione el folato. Chimpum. Muy bien. Vamos. ¿Quieren decir, alguien tiene experiencia con estas pacientes para embarazo? Yo tuve una experiencia. Vamos, diga, Noelia. También un diagnóstico no clásica era homocigota, en la pareja tenía todo bien, pero bueno, le hicimos buscar embarazo y no se embarazaba. Iniciamos prednisona. Era una También- clásica entonces, perdón, si es homocigota. perdón, heterocigota, no clásica, no clásica. Bien, muy bien. También fue en el contexto de un diagnóstico previo de SOP, que es lo más común, digamos, que después Exacto, por eso hay que pensarlo y por eso está bueno estudiarlo. ¿Y qué hicieron? iniciamos prednisona, 5 miligramos, y Ujú. bueno, cuando se embarazó lo suspendimos, Sí. pero fue como bastante rápido, por suerte en el caso de ella, ¿no? El embarazo, porque por ahí habíamos leído que en algunos casos se puede
dejar más tiempo. Lo que estaría contraindicado es la DEXA, que bueno, seguro que ya van a hablar después, que la DEXA se usa ya en embarazo para el bebé. Así que no, nos fue bien con la prednisona, que por ahí era más práctica que la hidro. Sabemos que la hidro es más fisiológica, pero teníamos que usar 10 a la mañana y 5 a la tarde, y costaba a veces la adherencia, y bueno, con la prednisona logramos bajar la androstenediona, y logramos en este caso, ¿no? ¿Cuánto usaban? ¿2,5? ¿Cuánto usaron? ¿O 5? 5 miligramos. Claro. Ese es el meticorten, ¿verdad? Metilpres. Sí, Metipres. Claro, nosotros con Susana usábamos la deltisona, meprednisona, y usaba, Mm. me acuerdo que Susana usaba, tenía varias pacientes, 2 miligramos, y nosotros en esa época se la suspendíamos a la paciente, como vos hiciste también. Pero ahora Sí, hay lo todo, suspendí. claro, hay todo un tema, por eso lo Sí. trajimos con Doris, porque ¿qué pasa con el embarazo? Ustedes se acuerdan que Sí. la francesa Bidet, me acuerdo porque el nombre, el apellido El pobre, apellido es Bidet, sí, feo. hizo un trabajo donde vio que las chicas con hiperplasia no clásica que usaban en el primer trimestre del embarazo corticoides tenían menos tasa de aborto que las que no Exacto. usaban. Entonces, Creo que tenía que ver también con el tiempo que lo tuvieron tomando. Digo, por ejemplo, a lo mejor en mi caso de paciente lo tomó poquitos meses, no sé si fueron 2 o 3 meses y se embarazó. claro. Entonces, las que lo usan más tiempo, por ahí se la dejaríamos primer trimestre. La verdad que no tengo experiencia, pero habíamos leído eso de la prevención de los abortos tempranos. Sí, bueno, eso es lo que estuvimos haciendo al final nosotros, después de leer estos trabajos de Bidet, a la que se embarazó espontáneamente y sin corticoides, no se nos ocurre agregarle corticoides. Obvio. Pero a Claro, esta no. paciente que le tuvimos que dar corticoides para bajar la delta 4 y se lo dimos, se embarazó, bueno, lo que hacemos es dárselo la primera parte del embarazo, por lo que dice acá, ¿no? Porque está asociado con disminución de la pérdida de embarazo. Y acá lo que dicen las guías también es hidrocortisona, no están las guías, perdón, porque en las guías de endocrino no dice esto. Ese fue un trabajo posterior. Hidrocortisona o prednisona. Nosotros usamos meprednisona. Fíjense qué dice en esta review de Lancet que prednisona o prednisolona o dexametasona se puede usar para inducir la ovulación. Pero lo que decía Noelia es muy importante. ¿Por qué? Porque lo tenés que, es como decíamos con la estatina, se embaraza Claro. la paciente y se lo tenés que suspender. Pero bueno, fíjense que afuera ellos usan esto para inducción de la fertilidad. ¿Nosotros qué hacemos? Le damos directamente prednisona o, bueno, si no, hidrocortisona. La tasa de fecundidad son normales en mujeres con 21 hidroxilasa con déficit clásico que tienen un manejo adecuado, es decir, que lo más importante es el manejo. La placenta protege al feto de los andrógenos maternos durante el embarazo. Y las mujeres con la hiperplasia no clásica, como les dije antes, tienen un riesgo alto de 26% de aborto espontáneo. Por eso el tratamiento con hidrocortisona hasta las 12 semanas demostró reducir el riesgo. Fíjense que nosotros optamos, como decía Doris, no la dexametasona, optamos por hidrocortisona, que no lo usamos por lo que vos decís, por la administración, Noelia, y usamos meprednisona, dosis muy bajas. Em, Acuérdense que la enzima, que tanto la hidrocortisona, prednisona, prednisolona, son metabolizadas por la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2 de la placenta, por lo tanto no van a llegar al feto, no va a tener acción. En cambio, la dexametasona, Zona no. claro, entonces si le damos dexametasona a la madre, va a actuar, claro, va a actuar al feto con los riesgos que significa eso para el feto, porque va a inhibir su eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, le va a producir deterioro cognitivo, es decir, hay muchas alteraciones, yo no me acuerdo todo lo que se asociaba con el uso de corticoides, pero bueno, eso es directamente al bebé. Se debe tener en cuenta entonces que 2/3 de las pacientes son heterocigotas, que 1 en 50 personas de la población general son portadoras heterocigotas, así que no conocen la portación, que pacientes heterocigotas con un alelo que tiene una mutación severa requieren estudio genético de la pareja. Y si, por ejemplo, ella llegara a casarse con alguien que tiene una mutación severa, entonces lo que le vamos a sugerir es que realice el PGT-M, que es el de mutaciones, ¿no? Em, no sé, quería decir algo que obviamente ya me olvidé. No sé si vos querés aclarar algo, No, sí, Doris. eso es importante, aparte.
¿Qué Ujú. sexo tiene el feto? Sí, igual, claro, saber ya. Ah, no, sí, ya sé lo que quería decir. Que estaba leyendo un artículo donde dicen que si bien cuando se hace el diagnóstico en el nacimiento, el screening con 17 hidroxi, ustedes pueden decir, bueno, pero le hacemos el diagnóstico. Sí, pero parece que las formas no clásicas solamente se detectan el 50% de los recién nacidos, lo que es bajo. Muy bajo. Así que bueno. Pregunta sobre la paciente que presentamos. Y una pregunta, por ejemplo, cuando uno pide el ADN fetal, ¿ahí puede salir? En AD, y si haces un estudio genético, sí, por Depende de qué panel supuesto. pidas. Tenés que pedirle Tenés que esta pedir el panel. mutación. En las embarazadas, claro, después de la Perdón, próxima ahí es cuando se le pide el ADN fetal. pero Ahí pará, pregunto. pará. Sangre materna. Igual No, llegas tarde porque ya se le formaron los genitales. En realidad, esto, lo ideal, Es más, hacerlo es antes. hacerlo antes. Porque vos acá, pues si es una nena, el tema es que vas a tener genitales ambiguos. Claro, una cosa, el claro, sí, ADN Igual fetal, ADN fetal no, porque claro, solo ves sexo y las exacto, somopatías. O sea, antes de hacerlo ya claro. sabes lo que El buscas y no está ADN, incluido. el ADN fetal solamente te detecta los trastornos cromosómicos, Claro. 21, 13, 18 y Turner. Sí, el sexo, y Y te entonces, dice el Bueno, y el sexo. sexo, Y bueno, claro, nada más. y podés claro, Todo ahí. decir, no le hago tratamiento claro, con dexametasona a la madre porque es un varón. claro, Pero Exacto, bueno, sirve para eso. claro, Ah, Si es varón, ya sabes que no hace falta usar Dexa. claro, Nada más. exacto. claro. Pero bueno, ahí ese es otro gran capítulo que los endocrinólogos, por suerte, no ven endocrinología. Lo que pasa es que lo del apellido es complicado si se embarazó espontáneamente. ¿Qué le vas a hacer? Un estudio. No. Es un riesgo de aborto Mm, para hacerle eso. Eso es para fertilización asistida antes de la claro. implantación. Pero el ADN Nosotros fetal, pudimos hacer ADN fetal en sangre materna. exacto, ya a Ah, las sí, 5 claro. semanas se puede hacer, Sí ¿no? se puede. No es lo recomendado, Sí. pero se puede hacer. Claro, ahí, Un- una pregunta. claro, Esta paciente ustedes la reciben a los 19 años, ¿no? Y exactamente. ella tuvo su menarca a los 12. Ujú. Habría que ver en su historia, en su infancia, si tuvo algún antecedente de una pubarca precoz, Más probable. algo, algo previo, porque llama la atención, ¿no? De que recién a partir de esa edad se diagnostique. Una hiperplasia tardía, generalmente a nosotros nos llegan o por pubarca precoz, talla alta, con velocidad de Exacto. crecimiento acelerada. Yo esta semana tuve una paciente en el hospital que es una pubertad precoz secundaria a una hiperplasia tardía. Mira, Y que en claro. ella el disparador fue que ella consulta a los 8 años y medio, la deriva el pediatra pensando que tenía una pubertad precoz, que la tiene de hecho clínicamente, pero lo que no coincidía es que ella tenía un M2, o sea, un botón mamario, y vello en estadio 4. Entonces eso llamó mucho la atención. ¿Por Estaba qué tenía asegurada ese la BP? pubarca. Claro, esa pubarca para ese estadio de mamas. Y Ujú. ahí se le pide los andrógenos y tenía una 17 hidroxi alta. Claro, hiciste Entonces ella fue una pubertad precoz secundaria a una hiperplasia tardía, que se manifestó de esta manera, ¿no? Entonces quizás esta paciente, la de ustedes, tuvo algo en su infancia, habría que ver si no tenía clitoromegalia No, también. no tenía No clitoromegalia. tenía, No, claro, no claro. clitoromegalia, pero lo que vos decís es tan cierto que en esa review Mm, que vamos a mandarles, mm, dice que lamentablemente hay muchas pacientes que no se diagnostican porque son pensadas como SOP. claro. Entonces uno tiene que, ¿por qué? Porque te da hiperandrogenismo y capaz que, viste, Mm, la pubarca no le llama la atención a la madre, porque mm, tiene todo el desarrollo no tienen amenorrea. Entonces mm, te consultan por hiperandrogenismo, que no claro, fue diagnosticado en aquel momento. en la infancia, claro. Pero lo que vos decís es cierto, lo que dice Silvia, estas chiquitas tienen generalmente pubarca temprana, tienen una talla alta, Mm, generalmente tienen talla alta, ¿no? Y en mm, general tienen, bueno, por ese exceso de andrógenos, buena densidad mineral ósea, excepto que usen mm, corticoides, que es otro tema, ¿no? Si claro. tienen mucho uso de corticoides, ahí la densidad mineral ósea se le va al diablo. Mm. Y de esta paciente que yo les cuento que vi, ella tiene un hermano mellizo que llamó la atención porque la mamá refiere, y reinterrogándola después, dice, sí, el hermano tiene 8 años y medio y tiene acné. Yo, Sí. 8 años y medio, acné. Bueno, tráigalo también. No, después tiene otra de 18 años que tiene amenorrea, oligoamenorrea y tiene resistencia a la insulina y mucho vello. Bueno, así tuvimos toda la familia
que salió la biología molecular de toda la familia, todavía no la tenemos, pero son los 4 hermanos que están en situaciones de hiperandrogenismo. Traela para la próxima cuando tenga los resultados. Bueno, cuando tengan el resultado se las traigo. ¿Vale? Totalmente. ¿Alguien Sí. más que quiera aportar algo, Una Karina? ¿Vos qué? pregunta, Sí, dale, una Juana. pregunta, no es nada para aportar, tengo preguntas. Toda paciente con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, Sí. que se embaraza sin corticoides, espontáneamente. Obviamente cuando te embarazas no sabes qué sexo es el embrión, el feto. Con ese diagnóstico, sí o sí tiene que es lo que no entendí y siempre fue una duda. Tiene que hacer diagnóstico, tiene que hacer tratamiento con corticoides por la eventualidad de tener un feto femenino. Eso es lo que no No, entiendo. no. Vos tenés que fijarte cuál es el. Primero, tenés que genotipificarla. Y la idea Ok. es que la genotipifiques antes de que se embarace. Antes de que se embarace. Entonces, solamente si tiene un alelo con una mutación severa, ahí Mm, tenés riesgo. Entonces ahí o estudiás a la pareja y te quedás tranquila, ¿sí? mm, sí. O bueno, Pero nada. suponete que nunca hizo la consulta genética y tenés el diagnóstico por la 17 hidroxi elevada, más ¿Y de tiene a 10. la paciente embarazada? Claro. Usa los Ahí, dedos. Ay, sí. Ahí esa es tenés, mi duda. ahí tenés Si todas no las tenés el estudio esponjas. genético Claro, hecho. que muchas veces ¿Qué haces? pasa ¿La eso. tratás empíricamente por las dudas? Sí, ahí No, tenés que, sí. no, para. Si no tiene nada, Primero, no, sabemos. pero hay que ver el sexo de él, no la tratás empíricamente. Bueno, Primero tenés que ver, este es el caso, porque el tratamiento es Sí, ¿pero qué experimental. haces? ¿Te Vos esperás hasta la TN para ver 11, no, 12, 13 no, semanas? no. Ah, Podrías hacerle un estudio ADN fetal del es ADN siempre. fetal antes, a las 5 semanas. pero el ADN fetal es a partir de las 10 Sí, semanas. sí, pero se puede hacer En antes. sangre En para sangre determinar materna se el puede hacer SRI. antes. A ver, vos, Claro, Nat, el Todos los ADN, por centros ejemplo, el de ADN ADN fetal te aceptan a partir de las 10 Sí, semanas. sí, El Juana, ADN fetal. normalmente, pero porque el estudio no es tan eh, sensible cuando es de menos, pero ante Ok, un caso así, vos lo las- podés ujú, pedir antes. ok, perfecto. Perdón, en los abortos te lo aceptan antes, ¿eh? Por eso, Sí, cuando tenés pérdidas fetales te lo aceptan antes para ver los cromosomas. claro, lo que querés ver Perfecto. es si tiene SRI, porque si ya te da Claro. negativo, ya está, descansá. Ahora, si te da positivo, habla con el endocrinólogo porque no es fácil el tratamiento con dexametasona durante todo el embarazo. Tenés más riesgos de hipertensión, de diabetes, riesgo con desarrollo neurocognitivo del feto. Hay muchas por eso dudas. no está bueno. Por eso es experimental. La Endocrine Society te dice que el tratamiento es experimental. Los endocrinólogos que saben más del tema, hablen, por favor. Así yo como. Sí, la gran controversia sigue siendo hasta el día de hoy, es experimental. A muchos no tratan y a otros sí, o sea que termina siendo, creo que la herramienta del ADN fetal en sangre materna ayuda un montón. Obvio. Y ahí define un poquito el panorama cómo seguir, pero podés tratar como que no, con los riesgos que implica y informando a la paciente, ¿no? Yo tengo, Consenso. claro, yo tengo entendido que es tan pronto como las 5 semanas y que tenés el diagnóstico rápido y ahí podés empezar. En Sí, realidad, lo ideal sería descartar que sea, que se trate de un varón y decir, bueno, listo, me ya fui a- está, sí. Obvio. Mm. No sé Más si Tengo otra recomiendan pregunta. hacerlo en centros Antes no existía. especializados y todo eso, Cuando no como que les existía, hagan un hacían las seguimiento. funciones. claro, y tardás un montón. ¿Cómo, Un Rocío? montón. No, que te recomiendan hacerlo en centros de investigación donde tengan todo protocolizado y donde pueden hacer un seguimiento estricto semanal de las pacientes y avisándoles que pueden tener, obviamente, riesgo de hipertensión, diabetes gestacional, eclampsia, preeclampsia durante el embarazo de las mujeres que reciben los corticoides. Por eso es como que se hace medio en centros más de investigación que tengan como esos medios. Hay que tener mucha espalda, además son los riesgos que se vinculan con el bebé, ¿no? A nivel sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? Claro. Es un tema. No sé si alguien más. Karina, ¿vos estás también en contacto con Karina Maidana o no? ¿Ves pacientes? Sí, sí, igual justo me estaba acordando de la paciente de Silvi, que ella ya lo de la familia le iba a decir, le iba a mandar un mensajito y ahí lo comentó. Ah, perfecto. Sí, Bien. que la Los contamos. 4, lo de los Sí, 4, sí, 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 ese estaría bueno que cuando tengan los resultados presenten el caso, a ver qué da. sí, Estaría bárbaro. sí. No, y no sé si Silvi se acuerda de la paciente de Gaby que tenían hiperplasia
¿te acordás? De los de Gaby. ¿Cuál, Cari? El de, ay, no me viene el apellido. Que le dimos tratamiento a la mamá Sí, como preventivo con Dexa. claro. ¿Y qué Para que hicieron? Eso no lo hicimos. para evitar el Sí, hiperandrogenismo en el feto. Sí, 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 tal cual. ¿Pero se lo dieron sí. durante todo el embarazo? No, no, no. No, no, Las primeras 12 semanas. Sí, tal cual, sí. ¿Pero qué sí. fue? Digamos, ustedes... Pero la paciente era una clásica, me Claro, parece. Era una sí, clásica, es clásica. otra cosa. Sí, Es otra sí, Era cosa, una claro. sí, clásica. Claro, ahí sí. le cambiás, ¿qué haces? A los 3 meses, ¿le diste por los 3 meses y después le cambiaste a hidrocortisona? ¿Cómo hacacen ahí? No, después no me ¿Chean? acuerdo. Me parece No, que era un varón y se le suspendió. se la suspendimos, claro, Claro. pero le dimos casi, Sí, dos sí, meses sí. seguro le dimos, Pero porque hace no fue mucho de hace eso. mucho, Después sí, Era una tuvimos otra y no se le varón. dio, porque por estas nuevas recomendaciones. tal cual. Entonces, como que estamos siempre ahí, ¿no? Viendo. Y que es difícil ese Sí. manejo de estas pacientes. Mm. Bueno, vamos a la próxima. Ujú. Si no hay dudas, vamos. ¿Puedo hacer una pregunta más? Obvio, hagan. Este es el momento donde todos aprendemos. Las hiperplasias suprarrenales congénitas no clásicas, ¿hay alguna correlación con la imagen de la glándula adrenal? Que yo Porque hay sepa, veces que no. vienen con resonancia de glándulas adrenales y generalmente es todo normal. Pero pregunto porque la verdad que desconozco. Yo también, los No, endocrinologos que Por lo dicen. menos a nivel pediátrico no pedimos nosotros, sino no hay. Ok. No, no, No no, sé, adultos adultos, tampoco. Las pero. pidieses podrías tener un aumento difuso de ambas Los glándulas, dos. pero sería bilateral, digamos. Aún en no clásicas. Sí. Ok, gracias. Y Yo tengo tengo una última otra. pregunta. Sí, pregunta y pregunte, Agustina. No, hay alguien más, me parece. Agustina. Si hay alguien que está hablando, perdón. No, que el reactivo solo se consigue en Chile. En Estados Unidos también, pero sí, el reactivo para hacer el test de Sinacten, le pedís Cortrosyn o Sinacten, que son 250 unidades, ¿no? De ACTH, y lo tenés que pedir porque acá no teníamos, las teníamos en algún momento, después dejó de aparecer y Después dejó, sí. usábamos la intramuscular, pero no está establecido, no está estudiado y validado el uso de intramuscular. Por eso, si tenés una paciente con una 17 hidroxi entre 2 y 10, si puede cruzar el charco, en Chile Ujú. o en Uruguay, perdón. No, ¿Uruguay? en Chile. Chile. Antes la En traían Chile, de porque Uruguay. En Ah, a Uruguay mí me hay un parecía también que había en Uruguay, Claro. Antes la pero no traían a sé, no sé la ahora. farmacia Rex desde En Uruguay. Uruguay había antes. Ah, Antes Y en, mandábamos las pacientes a la Ahora, farmacia Rex a comprarlas. claro. Ahí. y en esas Ahí había. pacientes que están entre 2 y 7 y no tienen el recurso para poder conseguirla, Porque es carísima además. claro. Te voy a decir lo que aprendí con Susana. Susana les dice, bueno, a ver, porque, ¿cuál es la diferencia? Puede ser de origen ovárico. Entonces, si vos le das anticonceptivos, el anticonceptivo te inhibe la producción de toda la esteroidogénesis ovárica. Entonces, si se te normalizó y tenés una 17 hidroxi de 0 punto, esto no es una hiperplasia. Pensá, porque ¿entendés? La hiperplasia es un déficit genético. Entonces, te falta la enzima, siempre te tiene que dar alto. sería una prueba barata. Es una prueba barata, sí. está A bueno. mí me... Está bueno porque siempre que da entre 2 y 10 es como que nos quedamos ahí a mitad de camino. Es como que Exactamente. no sabemos cómo seguir. A mí Igual me pasó que otra... perdón, los Ay, perdón. genetistas ya te hacen estudio genético cuando es más de 5 y algunos más de 7, ¿no? Me parece que bajaron un poquito porque Ah, el bien. tema es genotipificarla, ¿sí? Claro, claro. A mí justo me pasó esta semana, yo encima hago medio bueno, en la cuestión de hiperplasia, que justo me han mandado una paciente que tiene 18 años, su menarca fue a los 12 y me la mandó la dermatóloga porque tiene hirsutismo y tiene un acné severo. Entonces me la habían mandado con un laboratorio en donde tenía aumento de la delta 4, que de hecho me lo había, me lo había anotado Ahí, todo. Sí. Em, Tenía una delta 4 de 6,6 que el valor era hasta 3, tenía aumento y tenía una 17 hidroxi de 2,5, está ligeramente aumentada. Pero ella encima, porque en un momento me la mandaron como un probable SOP. El tema es que no tenía, bueno, la eco no me sirve porque todavía tiene recién 6 años de su menarca y no tiene oligomenorrea. Ella menstrua todos los meses, pero aparte, una de las cosas que le angustia es que está 20 días con sangrado. Todo a lo esta contrario. paciente estudiala para ver si ovula. ¿Esto qué quiere decir? Porque tenés ciclos regulares, pero capaz que son Sí. anovulatorios. Entonces,
Ella Claro. seguro, viste que ahora las chicas tienen su app, entonces decirle, fíjate en tu app cuándo vas a tener la próxima menstruación. Entonces, que 7 días antes o 6 días antes de la próxima menstruación se haga Chequeo. una progesterona Una alta. progesterona. Y la progesterona te da más de 2, más de 3. Es decir, si no te da 0 punto es porque ovula, entonces ahí decís, no es anovulatoria. Bien. Porque la verdad es que muchas veces te parece que fuera ovulatoria, que no son ciclos irregulares, pero sangran por estimulación endometrial, nada más, no. Claro. Ovulen. Ujú. Y por ejemplo, ella tiene una candidata que por ahí le ponga ACU y le repita la 17-hidroxi. Primero sale la progesterona si ya la tenés, y después, Claro. antes de que menstrue, y cuando menstrue, ahí le empezás a dar anticonceptivo. Y al Y segundo una vez que le tercer mes empieza. le Ah, dosás segundo, tercero. le dosás la 17-hidroxiprogesterona, que si te da 0 punto es porque no es una hiperplasia. Es más, si Listo. querés dosarla intraanticonceptivo, vos lo que querés es que esté baja, Claro. ¿ves? Porque ahí ya Bien. descartás una hiperplasia. Porque si no, el anticonceptivo no la bajaría. Claro, exacto, no tiene por qué bajarte si es un déficit genético. Gracias. No. Bueno, ¿qué más, chicas? ¿Alguna otra preguntita? Laura, vos también, ahí estamos viéndote, Laura. Vos también haces toda la parte de infantil, ¿no? Ay, no te escuchamos. Desmuteate. Desmuteate. Ay, perdón. No, sí, yo adultos. Estamos con las chicas, con Silvina y Karina, pero yo estoy en la parte de adultos, no soy pediatra. Oh, ok. Así que sí. Bueno, otra duda. Seguimos entonces con el próximo caso. Bueno, vos comés, yo lo presento. Dale, espera que voy a la... Ajá, acá era compartir. Hola, Cristian. Desmuteate, Cristian, si querés. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien. Estamos. ¿Cómo es? Me estuve un poquito tarde. No te preocupes. Igual lo podés Bueno. escuchar después, no pasa nada. Sí, sí, sí. Total, lo Sí, que sí. quieran. Ahora Los lo vuelvo a pueden escuchar después. Sí, yo los vuelvo a escuchar siempre después. Ahora yo como mientras habla Doris. Muy bien. Bueno, tenemos todas pacientes jovencitas esta vuelta. Acá tenemos una paciente de 18 años que llega a la sección derivada por amenorrea secundaria asociada a virilización. Esta chica tampoco fuma, no toma medicamentos, es sedentaria, no hace actividad física, tiene una amenorrea secundaria de 2 años de evolución. Como antecedentes personales, refiere que ha descendido 7 kilos de peso en un mes a los 13 años. No refiere antecedentes quirúrgicos y como antecedente familiar, una madre, abuela materna con cáncer de mama. Ups. Espera. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos antecedentes ginecológicos, una menarca a los 13 años. De los 13 a los 15 tuvo ciclos irregulares y luego se regulariza a partir del 2016. No inició relaciones sexuales. La última menstruación fue en septiembre de 2016 y desde su FUM refiere cambios en su tono de voz y aumento del vello corporal, por lo que se depila 2 veces por día. Usa ranitidina a demanda por un diagnóstico de gastritis. Tiene una talla de 1,60, peso 50-700, índice de masa corporal de 19, una circunferencia de cintura de 73, normotensa. Tiene al examen físico un acné severo en el rostro, torso, abdomen y glúteos. Hirsutismo severo en rostro, espalda, torso y abdomen. Clítoromegalia, aproximadamente 3 o 4 centímetros, y una atrofia mamaria que refiere a haber bajado 2 talles de corpiño en el último tiempo. En esta no se nota mucha cosa. Mira, el Sí, acné. sí. La otra foto es mucho mejor. Acá no sé si se llega a ver.
Sí, Este se depilaba 2 veces por día, recuerden. Tenía un hirsutismo severo. Miren todas las lastimaduras que tenía, ¿no? Porque pobrecita. por sus lesiones. Acá, fíjense, La clítoromegalia que se ve y el perfecto. Y el hirsutismo. hirsutismo. Bueno, acá también, esto fue antes de la cirugía, ¿no? Bueno, qué es lo que pensamos en esta paciente? Ahora vos, Rocío. Obvio, Ahora sí, algo tumoral. Ahora sí un tumor. obvio. Esto es un A tumor. esta paciente que tenga la clínica sí le pedís el laboratorio, porque Exacto. ¿Y acá qué le pedimos? Testo esto total. total. Todos los Exacto. andrógenos, claro. Acuérdense, los andrógenos, el que me importa es la producción. Por eso la testo más que la testo libre o bio. Yo quiero saber producción. Testo total, ¿qué más? Perdón, y la DEA sulfato también para ver si es Exacto. Si es adrenal. Muy bien, ¿qué más? Delta 4 Delta y 4. el sulfato. Los 3 andrógenos, no me puede faltar. Y también la 17-hidroxi, no para hacer diagnóstico, sino es para saber qué andrógenos produce este tumor. La idea es, ¿De dónde es? claro, Bien. exacto. Entonces, sé que tiene un tumor. Ahora lo que tengo que hacer es de dónde viene. Entonces, esta es una presentación del ENDO 2023, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Que siempre hay que descartar el uso de suplementos o de hormonas, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, que están tan frecuentemente utilizando el chip sexual que da niveles en rangos masculinos de andrógenos. Entonces, lo que dicen la guía de endocrinología del ENDO 2023 es que en realidad no fue una guía, sino una presentación que yo no pido imágenes directamente, sino que la imagen que voy a pedir va a ser referida según el andrógeno que tenga alto. Entonces, como dijo Rocío recién, si yo tengo un sulfato alto o tengo presencia de estigmos de Cushing, yo sé que es adrenal, sí que viene del adrenal, porque el ovario no produce sulfato de hidropiandrosterona. Entonces, lo que voy a hacer es pedir imagen adrenal. Y acuérdense que la imagen adrenal por excelencia es la tomografía computada con protocolo adrenal. Primero con cortes sin contraste para ver el tamaño y la densidad en unidad de Hounsfield, para ver si me orienta a un adenoma o un carcinoma. Y en segundo lugar con contraste para ver si lavan o no, para diferenciar adenoma de carcinoma. Y si acá no tengo resultado, entonces pido la resonancia magnética nuclear con desvío químico. Y si ahí tampoco tengo imágenes, tendría que ir a un muestreo que no se usa el cateterismo selectivo hoy en día. No. Ahora, sobre todo si la testosterona es el único andrógeno elevado, ahí pienso que es ovario. Y ahí voy a buscar, lo ideal es la ecografía transvaginal con Doppler de ovarios. Dicen que la mayoría de los tumores de ovario son tan chiquititos que no se ven en ecografía, que puede, digamos, sospecharse por un aumento de la vascularización, pero y si no, tengo que pedir una resonancia magnética con contraste. Ahí mencionan el valor de testo de 1.5, pero en posmenopausia, ¿es el mismo valor o es un poquito más No, bajo? muy buena tu pregunta, porque eso es en la mujer premenopáusica. En realidad lo que dicen es que cuando vos tenés el valor de testosterona de tu paciente 2 o más veces aumentada con respecto al límite superior, es decir, más del doble del Grupo etario. exacto, de su grupo etario, tenés que buscar un tumor. Bien. Que ojo, que a veces la tenés con una paciente que es un SOP, pero bueno, te quedás con dudas, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, pero es el inicio. Exacto. Es Y como no esa tenés, clínica. no, y además lo que vos decías antes, cuando vos tenés un SOP, tenés un hiperandrogenismo de larga data. Entonces decís, no está virilizada, tiene una delta 4 o ponele era hasta 3.3 y te dio 7. Entonces, pienso que es un tumor o es un SOP. No sé si hay pacientes que no leen los libros, entonces se portan mal. La mayoría no lee los libros. Pero la realidad es que en la causa tumoral lo que tenés es un cambio abrupto. De golpe, esta paciente cantaba y entonces ella contaba que notaba cambios en su voz, que su voz era más grave, abaritonamiento de la voz. Claro. Eso es típico de los tumores productores de andrógeno, que dan tanta producción androgénica que cambia la voz, las masculiniza. Bueno, ¿qué traía de estudios previos esta mujer? Una testosterona de 588 total, Para ese laboratorio que Para- no sé de dónde era, porque era de zona norte ella. que era hasta 50. No hay que aprenderse, perdón, ¿a quién había que decirle? A Mariela PNC.
que se aprendió los valores. Mariela, vos eras, se No, aprendían los valores. ¿Te acordás que dijo el otro día? No se aprendan los valores de referencia, chicos. Esto porque cambia de acuerdo a la metodología de los al laboratorios. método que utilice el laboratorio puede variar totalmente. Entonces, siempre, aunque independientemente del valor que venga, miren el valor de referencia de ese laboratorio. ¿Y con qué método lo hicieron, no? Exacto. Porque también tiene error el método Ujú. con lo que lo hace. Bueno, trae una ecografía ginecológica con un útero en ABF, con endometrio lineal y los ovarios, uno con un volumen de 10,7 y el otro con un volumen de 30. El ovario izquierdo de 55 por 30 por 35. La ecografía abdominal, una suprarrenal derecha normal y una izquierda también normal, que no se visualiza ningún tipo de lesión. Recuerden que la ecografía adrenal no sirve, No. digamos, solamente daría positivos en los casos de carcinoma suprarrenal, que es muy evidente, son generalmente lesiones muy grandes. Bien, entonces solicitamos laboratorio hormonal en plena menorrea. En el hospital, porque decíamos, bueno, vamos a ver qué les da, además para presentarlas, porque ahí después les mandamos nuestro trabajo de publicación. Bueno, le hicimos. Trajo una rutina normal, LH 2,9, FSH de 1, estradiol de 34, testosterona total de 7,65 para un normal de 0,48, DEA 3290, androsteniona 4,6 para el valor normal de menos 3,5 y una 17-hidroxi de 3. Entonces, ¿qué deberíamos pedir como imágenes? ¿Qué le solicitaríamos de Y acuerdo la resonancia. a esto nuevo que trae? La resonancia de abdomen con contraste. Fantástico. Le Porque depende, la sí. producción es ovárica. Exacto, Claro, buscamos ovárico. buscamos ovárico. Entonces trae la ecografía con Doppler, que se la hizo el doctor Fernández, bueno, es amigo nuestro, por eso Claro, lo mencionamos. O sea, es es un un genio. ecografista de confianza, eso le quise decir. Con un volumen ovárico de ovario derecho de 9,5, izquierdo de 51, y no se llega a observar presencia de folículos. Entonces, sí, obviamente, solicitamos la resonancia. Un buen ecografista no vio Nada. absolutamente Pero nada. fíjate, acá hay algo que nos tiene que hacer El ruido. volumen, obvio. El volumen ovárico. Claro, Ya había dado en el Exacto, otro. que ya ya era alto. En el otro ya había dado 30 y pico. Y 30, creo, ¿no? hay sí, uno. acá creo que estaba en el otro. Fíjense, Sí, El otro. acá. Acá. Fíjense 30. cómo el volumen izquierdo no se vio ninguna imagen, pero Mm. acá lo que nos. Está agrandado. Está Claro. agrandado. Fíjense que esta chica tiene 18 años, acordémonos, no es una paciente posmenopáusica. Claro. Por lo cual, tratemos de preservarle sus ovarios, ¿no? Muy bien. La resonancia con gadolino no se realiza por intolerancia y se hace entonces la TAC abdominal y pelviana. Y la TAC abdominal y pelviana da en el ovario izquierdo un aumento de tamaño a expensas de formación polivolulada de densidad de partes blandas con algunas áreas de densidad líquida en su interior de 4,5 por 3,2 centímetros, compatible con lesión sólida. Chimpún, entonces, diagnóstico de Borde ovario. Ahí Toma. se ve, no sé si lo llegan a ver, Oh, fíjense. ¿la puedes ampliar? Ujú. Ah, espera, No sé, creo que no, no. no. No importa. Pero acá creo que está señalado, miren, chiqui, Sí. Que se ve la imagen Sí. lobulada. Bueno, impresión diagnóstica, tumor productor de andrógenos de origen ovárico. Entonces la mandamos a patología benigna para decirle que le saque ese tumor, obviamente. Le pidieron marcadores, obviamente tienen que descartar que no sea un tumor ovárico distinto, un carcinoma, porque hay algunos que coproducen, hay descripto. Nosotros tenemos una paciente, no sé si te acordás, Majo, que era una paciente que presentó Mariana, que tenía un carcinoma de células claras, creo, ovárico, con hiperproducción androgénica. Está descrito que pueden, por mecanismo paracrino, producir aumentada secreción de andrógenos.
Bueno, le descartan, todos los marcadores fueron negativos, le realizan la laparoscopía con remoción de lesión tumoral el 22 de marzo del 19. Fue una tumorectomía con preservación del tejido ovárico remanente. ¿Cuáles fueron los hallazgos intraoperatorios? El ovario izquierdo aumentado de tamaño, preservación del resto de los órganos intrapélvicos y tomaron muestras del líquido peritoneal. Acá está la cirugía, están los ovarios, ahí se ve el ovario un poquitito más grande y acá se observa cómo va sacando. Ahora, a ver si se llega a ver. ¿Lo ven acá? Acá se veía ya, se asomaba la lesión sólida. Bueno, la histología que dio, tumor de células Sertoli-Leydig, moderadamente diferenciado con componente heterólogo. La citología fue negativa. La paciente tuvo una buena evolución posquirúrgica, fue dada de alta el tercer día posoperatorio. Y acá empezamos con el diálogo constante. Por suerte la tenemos a Susana, que es una genia. Y en esa época, esta paciente se presentó en el Ateneo. Y claro, ustedes saben que nosotros en el hospital tenemos una fuerte carga de todo lo que es oncología. Obvio. Entonces, más que nada, todo es cáncer, hasta que se muestre lo Hasta que se contrario, muestre lo en contrario. nuestro hospital, así que se saca todo, todo. Y obviamente la gente de oncología dijo, no, pero es moderadamente diferenciado y además tiene un componente heterólogo, así que hay que sacarle todo el ovario. Por suerte, a ese pase de sala fue Susana, que como tiene una mente brillante, yo siempre digo, y uno aprende con Susana, chicas, en las que vengan a rotar, por favor, Obviamente. traten de estar con ella porque su pensamiento es único. Y Susana le dijo, a ver, un momentito, ¿por qué le quieren sacar el ovario? Porque así como le pareció ahora a uno, puede tener cualquier otro problema en el otro y la vamos a castrar tempranamente. Entonces dijeron los de oncología, sí, porque es moderadamente diferenciada y al tener un componente heterólogo, esto aumenta el riesgo de que vuelva a reaparecer. Entonces ella dijo, a ver, ¿cuál es el marcador de este tumor? La testosterona. Entonces, ¿y por qué no la controlamos con testosterona? Así que hicimos un pacto con la paciente y la paciente se controla. Inicialmente se controló a los 28 días. Pero primero le hicimos la primera determinación 48 horas después de la cirugía y venimos controlándola con testosterona sérica cada 6 meses inicialmente, ahora una vez por año. Pero quiero decir, ¿no? Cómo es la mente brillante de que evitamos una cirugía más amplia, ¿no? Sí, en una chica tan chica aparte, Y ¿viste? además, convengamos que estos tumores son de bajo potencial, ¿no? Obvio. ¿Y la clínica revirtió por completo? No, está buena la pregunta. Ella dijo que las mamas le crecieron un poco, que la voz le cambió, pero la clitoromegalia no cambió, pero lo que leemos en general es que la clitoromegalia y la voz es lo que más tarda en revertir O no revierte. o no revierte. Así que eso esperamos a ver qué pasa ahora con... Por eso, chicos, es tan importante que las mujeres no se pongan los chips, las posmenopáusicas, porque la clitoromegalia no revierte. Y fíjense, acá esto fue el resultado pre-cirugía. Otra cosa, fíjense cómo, acá varias cosas tenemos que pensar por lo que decía Susana. Fíjense cómo cuando tenía el tumor en plena actividad, tenía las gonadotrofinas inhibidas. ¿Por qué? Porque esto es producto de ese aumento a nivel androgénico, es decir, de hombre, de las gonadotrofinas, que inhiben el eje hipotálamo hipófiso gonadal porque inhibe la LH. Cuando el nivel de andrógenos es tan alto, se produce una inhibición del GnRH. Ahora, cuando hay un leve hiperandrogenismo, todos sabemos que lo que se produce es un Un aumento aumento. de la secreción de GnRH. ¿Me siguen? Y de hecho, fíjense que después, posoperatorio, revirtió totalmente y con un predominio más de LH, ¿no? Por eso se dice que las chicas cuando están sometidas a un hiperandrogenismo probablemente desarrollen con el tiempo un síndrome ovario poliquístico, ¿no? Por este aumento leve de andrógenos que estimula principalmente el GnRH. Bueno, fíjense entonces cómo esto fue una semana, no a los 2 días, una semana después de la cirugía, normalizó las gonadotrofinas. Y fíjense la testosterona total, ¿no? Exacto. De 7,65 a 0,37. Bueno, acá NA es no disponible porque obviamente en el hospital no siempre tenemos los reactivos, no pudimos hacer estradiol ni tampoco delta 4. Pero bueno, esto es el marcador de ella, ¿no? Entonces, fíjese, la paciente se operó el 22 de marzo y ya el 18 de abril
Sí, un ciclo nada más. ¿Por qué? Porque se recuperó el eje, ¿sí? La inhibición se voló. Y esto es lo que vemos en casi todas nuestras pacientes con cirugías post-tumores. Y pasó a depilarse, pobrecita, de 2 veces por día, a depilarse cada 10 días. Pobre mujer, pobre Ujú. chica, ¿no? Y la idea es un control de testosterona como marcador tumoral. Este artículo se los pasamos también. Bueno, esta fue la paciente más jovencita que tuvimos con este tumor productor de andrógenos de células de Sertoli Levy. Entonces, cuando uno habla de exceso de andrógenos en general, acuérdense que tenemos los tumores, donde la clínica es soberana, la hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío, el hirsutismo idiopático. ¿Qué es el hirsutismo idiopático? Es aquella mujer que tiene hirsutismo, pero tiene andrógenos normales, tiene ciclos regulares, porque si tuviera ciclos irregulares o anovulatorios sería un SOP, ¿se entiende? Y tiene ovarios de aspectos morfológicamente normales, porque si no sería también un SOP. Hoy ya metemos casi todo en SOP. No sé si nos siguen, ¿no? Ahora tenemos lo que se conoce como hiperandrogenismo idiopático, que son aquellas mujeres que tienen el hirsutismo, pero además tienen aumento de algún andrógeno, quiere decir que va acompañado de aumento de andrógenos, pero tiene ciclos regulares, ovulatorios y ovarios de aspectos normales. Y después el SOP, que como todos sabemos es la causa más común de hiperandrogenismo y que se hace diagnóstico con dos de estos tres elementos. Entonces, esta es una... Sí. Cuando pasa en algunos casos que tienen algo de hiperandrogenismo clínico, pero después cuando, bueno, si se dosa, no lo ves bioquímicamente, ¿qué puedes pensar? ¿Que es a nivel de receptores o algo de ese estilo? Tipo una Exactamente. En realidad pensás que puede ser, por ejemplo, Lourdes Ibáñez, ¿se acuerdan que la española había descrito un grupo de mujeres que realmente tenían una pubarca adelantada, que tenían un acortamiento del triplete CAC? ¿Se acuerdan el receptor de andrógenos que dice Rocío, que tenía un triplete que es polimórfico? Y se observó que cuanto más acortado estaba ese triplete, mayor expresión tenían. Entonces puede tener un problema del receptor, como vos decís. Quiere decir que el receptor es más activo. Vos tenés todos los andrógenos normales, pero la paciente tiene sutismo porque ese receptor tiene más expresión. Pero también puedes tener todos los andrógenos normales, con ciclos regulares, con ovarios normales, y que es un problema dentro de la célula, donde o hay un aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa, que es la que transforma la testo en dihidrotestosterona, ¿te acordás? Entonces vos le dosás la testo, está normal. Entonces tendrías que ver cuál es la actividad. Ahí ya no hay problema de receptor. No sé si queda claro, Sí, Rocío. sí. Porque el receptor está normal, pero lo que tenés... Algo intracrino. Exacto, es algo intracrino, que es aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa. Entonces tenés más conversión de testosterona a dihidrotestosterona, que es la que te da la expresión androgénica. Pero vos le dosas y está todo bien. En algún momento se pensó que si dosabas el 3-alfa-diolglucurónido, tenías la expresión de la actividad de la 5-alfa reductasa. Entonces nosotros hicimos mucho tiempo con Susana trabajos donde dosábamos a pacientes con hirsutismo 3-alfa-diolglucurónido y vimos que aún las que tenían andrógenos elevados podían tener 3-alfa-diol normal. Así es que hoy se sabe que no sirve para nada el 3-alfa-diolglucurónido porque no es la única ruta metabólica. Tenés muchas rutas metabólicas dentro de la célula y hay muchos metabolitos que no lo dosás. Entonces, el 3-alfa-diolglucurónido es uno de los tantos, pero te faltaría la androsterona, no androstenediona, androsterona, el glucurónido de aldosterona, te faltarían un montón de metabolitos, por eso vos ahí asumís que es un hirsutismo idiopático. ¿Cuál es el mecanismo? No lo sabrás. Hay un trabajo muy lindo que publicó hace muchos años Hugo Scaglia, muy interesante de hirsutismo idiopática, y él habla del factor de crecimiento insulinosímil IGF-1, que directamente se sabe que estimula el crecimiento de folículo piloso y no tiene que ver con los andrógenos. Entonces, tal vez también ese puede ser otro mecanismo intracrino, como dijo Doris. Pero bueno, si te da todos los andrógenos normales, o sea, asumís que es un hirsutismo idiopático siempre y cuando, acordate, no tengas oligoanovulación ni ovarios de aspecto poliquístico, y ahora, hoy en día, podrías decir ni niveles altos de hormona antimulleriana en adulta, pues si no ya sería un SOP. Perfecto. Bueno, y este gráfico es muy lindo, ese se los podemos mandar, este trabajo, que dice que nosotros cuando examinamos a una paciente que tiene un hiperandrogenismo, un hirsutismo,
lo que tenemos que saber es que si tiene un rápido comienzo del hirsutismo, con una rápida progresión y virilización, ahí sospechamos que es un tumor. Bueno, y antes de pedir esto, acuérdense que la Endocrine Society dice pidamos andrógenos, porque de acuerdo a si tenemos aumento de sulfato, vamos con TAC adrenal, y si el sulfato es normal, vamos a buscar principalmente en ovario, ¿sí? Entonces ahí para descartar que no sea un tumor. Ahora, si es un hirsutismo de comienzo peripuberal, de lenta progresión, que no tiene virilización, entonces... Espera, pero no te quedes ahí, porque vimos nuestro caso Ujú, que con la ultrasonografía ovárica no alcanzó. claro. ¿Ok? Acá, ojo, si le da negativo la ecografía, hay que seguir porque puede no verse. Claro, una reso. Una Una reso. reso, sí. Bueno, y acá si el hiperandrogenismo es de lenta evolución y no tiene virilización, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuál es lo más común que es? Es un SOP. Entonces tenemos que buscar si la paciente tiene, si no tiene, diferenciarlo de una hiperplasia, es decir, dosar la 17-hidroxiprogesterona y medir y ver el volumen ovárico, el número de folículos por ovario o el número de folículos por sección transversal. Entonces, si tenemos la paciente que tiene, además del hirsutismo, eh, o hiperandrogenismo bioquímico, oligonovulación, ovarios poliquísticos y la 17 hidroxis normal, es un SOP. En cambio, si la paciente tiene hirsutismo, pero tiene todos los andrógenos normales y los ovarios son normales y excluimos la hiperplasia suprarrenal, entonces decimos que es un hiperandrogenismo idiopático. Ahora, si la paciente tiene hirsutismo, pero no tiene aumento de ningún andrógeno, 17 hidroxi normal, todo ovarios de aspecto normal, decimos que es un hirsutismo idiopático. En cambio, si tenemos una 17 hidroxi elevada, decimos que es una hiperplasia. ¿No está bueno? Me parece, me encantó este. Está muy simple, te Bueno, va guiando. ¿dudas? Este se lo pasamos después, el artículo. Sí, ahora lo anotamos y lo Cuando pasamos. terminamos, lo pasamos. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda? Yo les quería comentar a raíz de cuando inician ustedes este caso, Sí. me hizo acordar una paciente que tuvimos el año pasado o el año anterior en el hospital, una chiquita también de 24 años, un poco similar el cuadro de presentación por el acné severo y el hirsutismo severo, y el gran cambio, viendo fotos del celular de esta chica, era notorio, era otra persona y en menos de 2 meses de evolución, o sea, una progresión que llevaba a la urgencia. Y bueno, lamentablemente las pruebas diagnósticas no llegaban a esto, las adrenales estaban bien, los ovarios estaban bien, y venía por otro lado, los andrógenos estaban en límites no categóricos, Ajá. y se recibió, por supuesto, dentro de los diagnósticos de exclusión que uno debe hacer, que era descartar el hipercortisolismo, y por ahí íbamos, pero dentro de lo más común, que es el hipofisario, la causa central, tampoco lo era, pero había algo llamativo en este caso, que tenía un sangrado postcoital que refería, y por supuesto pacientes que no llevan un seguimiento y un control de la mujer como corresponde. Me refiero a los controles ginecológicos que no se hacía, y por ese lado encontramos que la causa era un tumor a nivel de endometrio que generaba un síndrome de Cushing ectópico. Y Mirá, esa fue la rarísimo. etiología y su cuadro de presentación poco frecuente, porque los tumores neuroendocrinos más comunes son a nivel bronquial o a nivel del tubo digestivo, y no íbamos a empezar por ahí. Obvio. Pero bueno, fue una evolución muy rápida, muy tórpida, porque no tienen una buena evolución y desenlace. Llegamos a hacerle el tratamiento oncológico, pero la paciente falleció. Pero me hizo acordar mucho el cuadro de presentación y todos los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a nivel de lo que es desde mi área el hipercortisolismo a descartar también. Y a veces no es el típico Cushing que uno ve con las estrías rojovinosas y demás, pero bueno, acá era una chica similar a las de ustedes, con un componente clínico de hiperglucemia, de hipertensión, ¿no? Que orientaba, por supuesto, a abrir un poco más el abanico, pero la verdad que nunca habíamos escuchado desde esta etiología. Sí, mucho pulmón hemos tenido o tubo digestivo, pero a nivel de endometrio, de hecho lo publicamos y demás, pero Claro. sí para tener en cuenta el algoritmo de estudio
¿Qué Esa fue edad? ¿Qué edad tenía? 24 años, Muy jovencita. súper joven. Sí, Tiene sí, sí, un sí. mal diagnóstico, un mal Mal pronóstico. pronóstico. Mal pronóstico. Sí, sí, sí. Nosotros con Susana, yo creo que era en el 94, 96, creo cuando yo empecé ahí en el francés en endocrinología, recuerdo, siempre lo cuento, una paciente de 22 años, me acuerdo el nombre y todo, 22 años, un encanto de paciente que vino porque dejó de menstruar y tenía vello. Nada más, ¿no? Susana le pidió andrógenos, me acuerdo que el sulfato le dio altísimo, ¿no? 12.000, algo así, bueno, muy, muy alto. Y le pidió una ecografía. Una ecografía, ya en la ecografía tenía una masa enorme, era un carcinoma adrenal que tuvo una evolución muy tórpida, creo que a los 6 meses se murió esta chiquita. Bueno, y la verdad que otra vez, ¿no? El pronóstico, eso te marca mucho, decís cómo. Sí. Ahí no tenés que pedir tomografía con protocolo adrenal porque ya, Ya, sí, ya sí, sí. viste. Los tiempos, Sí, sí, pero sí, bueno, es muy mal pronóstico. Pero bueno, y un tumor productor de andrógenos, ¿no? Dejó de menstruar, claro. entró una menorrea y no tenía tanto hiperandrogenismo clínico, tenía hirsutismo, pero no era virilización porque tenía aumento de sulfato solamente, que es un andrógeno débil si uno quiere, ¿no? Entonces no tenía tanta clínica. Nosotros el año pasado en el Álvarez habíamos tenido una similar a la que estás contando vos, una chica así también de 23 años que venía de Bolivia. El tema es que ella en la adolescencia le habían diagnosticado SOP, así por acné y alteraciones menstruales, y venía tomando anticonceptivos hace mucho tiempo. Entonces, toda la parte de la virilización un poco se solapó y se tapó con los anticonceptivos. Y cuando viene tenía algún que otro estigma de Cushing, terminamos diagnosticándole un carcinoma adrenal. Al tiempo falleció después, pero digamos, se habían comido como un diagnóstico o solapado o erróneo de años, digamos, la parte Claro, del SOP. Yo sí. quería comentar una paciente que tuvimos el año pasado, que la Sí. presentamos este año en el Congreso del SLEP, del Latinoamericano de Endocrino Pediátrica, que es una chica muy parecida, como ustedes contaron, a esta, de 17 años, con un hiperandrogenismo clínico muy marcado y que ella con el laboratorio inicial que nos llega a la consulta, no solamente tenía la testosterona alta, sino que también tenía una 17-hidroxiprogesterona de 12, Ujú. no, perdón, de 17, que yo se la repito en el hospital y me da de 12. Hasta que tuvimos la imagen, todos pensábamos que podía tener esta chica una hiperplasia, ¿no? Y bueno, en la ecografía mostraba ya la lesión y la resonancia lo confirma y esta paciente, la cirugía, la anatomía patológica confirmó un tumor de células esteroides no clasificado, que es Sí, es rarísimo, rarísimo, sí, sí. rarísimo, es el 0,1% de los tumores de ovario y a esta chica se le hizo una salpingoforectomía, que está muy bien. Y lo llamativo en ella, que fue el cambio abrupto que tuvo en la clínica, ya a las 2 semanas, bueno, obviamente los parámetros de laboratorio, pero el cambio en la voz fue tan llamativo. Cambió la voz ella, esta chica. Cambió la voz, no, no sabes lo que fue otra persona cuando entró al consultorio, nada Mira, que ver. Y eso fue muy, muy importante también como dato clínico, ¿no? Bueno, claro. recuperó los ciclos normalmente, pero la única diferencia que tenía con la de ustedes, que era hiperobesa, que tenía un BMI muy alto, un hiperinsulinismo, y bueno, nada, eso ahora está en tratamiento, pero con respecto a lo hiperandrogénico, el cambio en la voz fue muy llamativo. Mira, Sí, esta chica que cantaba también dijo que cambió la voz, que volvió a tener sí, la voz parecida a la de antes. Pero igual sí, que la bibliografía te dice que la voz tarda mucho sí, en sí. revertirse. Y esto que por ahí, lo que yo, digamos, la duda nuestra, que fue esto de la 17 hidroxialta al inicio, después leyendo, buscando para la presentación, bueno, algunos tumores pueden Orígenes. también secretar 17 hidroxiprogesterona. Entonces son diagnósticos diferenciales que uno tiene que hacer siempre. Si tenés la imagen, bueno, ya está, es contundente, pero sin la imagen, por ahí no embarcarse en pruebas o en otras cosas hasta no tener la imagen y confirmar que realmente lo tiene, ¿no? Que tiene un tumor, Sí, pero que totalmente. también pueden producir de todo. Lo más característico es la testo total y libre que va a estar alta.
Pero también puede haber producción de otros esteroides. Sí, testo del ovario y sulfato de adrenal, pero las dos, tanto el ovario como Sí, el adrenal, pueden además tener niveles muy altos de delta De- 4 y 17 sí. hidroxi. Y además la adrenal producir concomitantemente cortisol, ¿no? Y Ujú, darte un Cushing. Pero ujú, tal sí, cual. por Es otra eso, de las patologías a descartar también. exacto, Claro, nosotros siempre cuando sospechamos un tumor pedimos los tres andrógenos, pedimos. claro. Y además la 17, la delta 4, Mm, la testo total, el sulfato y la 17 hidroxi. mm, Porque, bueno, si bien sabemos que sulfato me marca adrenal, puede estar elevado cualquiera. En general suelen acompañarse, ¿no? Pero bueno, lo mm, más típico tal vez es en el ovario que solamente tenés testosterona. mm. Pero bueno, también esa paciente, como viste, la que presentamos, tenía testo alta y tenía delta 4 también. Delta 4. Pero no estaba en rango tumoral la delta 4, pero Mm. está elevada. Y la 17 hidroxi también tenía las dos, quiere decir que Sí, porque tenía alta, tenía de 3. claro. Y no era del ovario, porque el ovario estaba Claro. inhibido, porque tenía LH de, no sé, y LH FSH inhibida, quiere decir que acá te está Ujú, diciendo que evidentemente es producción tumoral específica, mm, ¿no? mm. Bueno, esperen, les queremos mostrar, a ver, ¿dónde estamos acá? Compartir. Compartir y vamos a la última diapo que también les queremos mandar el... chu, 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 chu. Acá, Este es un algoritmo de... al que hicimos para Fago. Sí, para que lo tengan. Pero está bueno este Sí. porque es bastante para seguir. Este era el que habíamos hecho de amenorrea secundaria. Bueno, es medio larguete, pero bueno, siempre ante una amenorrea secundaria descartar el embarazo, lo primero que tenemos que hacer. Y después, obviamente, ir chequeando todos los ejes. Los ejes es TSH, prolactina, FSH, LH y estradiol. Otras determinaciones según la clínica, obviamente, hasta acá, si tiene signos de hiperandrogenismo clínico, ahí veremos Ujú. si se pide, pero hasta acá esto es la base. Entonces, si la TSH está alterada, obviamente es un problema tiroideo y tiene un algoritmo específico. Si la FSH está elevada, obviamente vamos a pensar en una insuficiencia suprarrenal, perdón, en Ovario. insuficiencia ovárica prematura. Si la prolactina está elevada, obviamente vamos a pensar en una hiperprolactinemia y vamos a hacer el estudio de acuerdo a su protocolo específico. Y si la TSH y la prolactina son normales y la FSH es normal o baja, vamos a verificar si tiene presencia o no de hiperandrogenismo. Si no lo tiene, ¿qué podemos hacer? O si sí lo tiene, ¿no? Porque puede tener o no hiperandrogenismo. Si lo tiene, pedimos testosterona total y bio, delta 4, DA17 hidroxi, Aunque las guías, viste, que ahora aunque dice la que guía dice 17. claro, solamente si uno se quiere ajustar a las guías, dice, tiene hiperandrogenismo clínico, lo único que tengo que hacer es pedir la 17 hidroxi. Sí. Nosotros pedimos todo, pero sí. Bueno, pero aparte no la vas a pinchar dos veces a la pobre mujer, Ujú. que primero le pide una cosa, las guías son las guías, pero Y la la práctica paciente, es la sí. práctica. Pinchala una sola vez y si podés pedirle todo. Y le pedimos, obviamente, la ultrasonografía pelviana. Y ahí que tenemos disfunción ovulatoria 2 de 3, hiperandrogenismo y hormona antimülleriana o recuento folicular o volumen mejor ovárico por ecografía, estamos en el algoritmo del SOP. Si la 17 hidroxi está alta, podemos ya sospechar insuficiencia suprarrenal, Hiperplasia. perdón, hiperplasia La suprarrenal tenés con aguda. insuficiencia, ¿eh? Ay, hoy estoy mareada. Sí. Y si no tengo, no sé por qué estoy con Sí. insuficiencia. Y tiene su algoritmo específico, ya lo estuvimos mencionando. El hiperandrogenismo severo de aparición rápida y progresiva con niveles elevados, ahí ya tenemos lo que vimos hoy, que es el tumor, que Perdón, hacemos. acá puedo hacer un parate porque digo, esta paciente que les presentamos, ni le pedimos FSH, LH ni nada, es decir, lo pedimos para publicar después, pero ya directamente cuando tenemos una paciente así, sabemos que tenemos que ir andrógenos, ¿no? Uno va. Obviamente. Ujú. Bueno, y sí,
no tiene hiperandrogenismo, entonces, ¿qué sospechamos? Que puede ser una causa hipotálamo hipófiso gonadal, que puede ser la menorrea hipotalámica funcional, sobre todo en aquellas pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria, que hacen ejercicio físico excesivo, que tienen algún estrés, donde la relación LH-FSH menor de 1, la T3 baja y el cortisol elevado nos orienta, nos soporta el diagnóstico. Si tiene hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos, alteraciones visuales, tenemos las gonodotrofinas bajas, entonces, y otras hormonas hipotálamo hipofisarias bajas, entonces resonancia magnética porque podemos sospechar una causa central, hipotálamo hipofisario. Si tiene antecedente obstétrico ginecológico, si fue un sangrado posparto, si todas las hormonas hipofisarias son bajas, obviamente estamos ante la presencia de un síndrome de Sheehan. Y si fue posterior a un legrado, entonces la histeroscopía porque sospechamos un síndrome de Asherman. Esto es, obviamente hay muchas excepciones y acá, Es un claro, pantallazo fíjense que pusimos para que ubicarse. no tiene hiperandrogenismo, ahí también habría que sospechar, la causa más común es el síndrome de ovario poliquístico. Y creo que tenemos una foto de nuestra sección, como siempre, nuestro mail y todo, por si tienen algunas dudas y vamos a dejar de compartir, así charlamos. Bien. Y les mandamos los artículos. Sí, los artículos se los mandamos, si quieren algún otro nos piden y somos medio hacker de los artículos nosotros, así que conseguimos en general los que son difíciles. También. Igual que si necesitan alguno que no lo puedan conseguir, nos piden para las tesis. Sí, Rosario, te pusimos presente. Gracias. Ahí estaba. Sí. Sí, acá tenemos todas las chicas que están. Florencia no. Florencia Mercante, no, ¿no? No, 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 Maiten tampoco. no. Melina tampoco. Maurer, no, no. Sabina Mariela. Mariela tampoco. Bueno, pero hoy se perdona, es Sí, feriado. hoy es feriado. Ok. ¿Y acá quién me quedó? Bueno, Vittorio estaba ausente con aviso. Sí. No, pero hubo una Sí, un montón de asistencia gente. magnífica. ¿También estás trabajando, Rosario? Sí que estás con Sí, hambre. estoy de guardia, por eso estaba Sí, Ibe, entré un Ile, poquito más dice tarde. ahí. Ile, sí, completa. A ver, perdón, estoy escuchando. Ajá, está bien. ¿Dónde estás haciendo guardia? Acá en el hospital de Pacheco, de obstetricia. Ah, muy bien, muy bien. Sí, por suerte pude ver entré un poquito más tarde, pero pude estar en todo el... Bueno, igual esto queda grabado, espero, ¿no? Porque ahora tengo que poner finalizar y lo voy a guardar, pero bueno, después lo pueden volver a Así ver. que hay que esperar o a ver Sí, si todavía se sí, borra. exacto. Bueno, chicas, algo más, si no, las dejamos Sí. libres. ¿Alguna pregunta sobre la tesis? Las que quieran o los que quieran. Vos también, Cristian, si tienen alguna duda. Hola, Ahí, Mariela, buen día. Ay, se te corta, no se te escucha, Mariela. Para, Quédate rebobina. sin voz. A ver, Te muteaste. Hola, ¿estás? Ahí ¿me estás. escucha? Sí. Sí. No, que dice Flor Mercante que está presente, pero que está con una paciente de guardia. Sí, sí, le pusimos presente. Ah, Ah, perdón, no, menos mal. Sí, sí. eso, Perfecto. me aporte. No, no, nosotros también. Algo, yo te nombré por algo, no me acuerdo qué era. Bueno, en el medio de la charla me acordé algo de ayer, del miércoles. Sí, no sé, no estoy en mi casa, así que se escucha música de fondo. Muy Por lo de bien. los andrógenos, porque yo Esa vos que te habías tenía olvidado. anotado todo, Gladys, no me acuerdo todo de memoria, tengo todo anotado. Bueno, Y claro, dale. después venía de repente en los laboratorios y nada, digo, ¿pero esto es tan normal? Bueno, nada, ahora ya sé que es. Claro, Me guío por el lado. dije que no tenías que aprenderte de memoria los valores Sí, no, cosas que no son necesarias. no, Los laboratorios tienen la obligación de ponerte de valores de poner referencia. sus propios valores de referencia. Y lo ideal sería que sea según edad también, ¿no? Sí. Y momento del ciclo. Claro, claro, sí. Algunos los ponen igual, según algunos. La mayoría los pone. A ver, Sí. Karina, creo que me pusieron presente. Karina Jiménez Vega, sí, ¿no? Sí, Karina, sí, perfecto. Sí, tenés presente. Sí. ¿Qué más? Bueno, me parece que los podemos liberar. Decía, los que quieran tomar una consulta con la doctora Marina Couri,
si están con dificultades con la con la tesis, perdón. A vos, Cristian, también. Les pasamos el contacto y ustedes arreglan con ella un Zoom. Ella los va a orientar en cuál es el N que tendrían que tener y bueno, y si están bien orientados. Ay, sí, yo necesito también, porque me habían puesto que lo consulte con ella y no sabía cómo contactarla. Lo paso el mail, lo paso el contacto del grupo. Al ¿te parece? grupo, Ya se los sí. estoy pasando. Así el que quiere, La que no tenga tema todavía, o el que no tenga tema, no busquen cosas difíciles, busquen cosas fáciles, cosas sencillas a las que ustedes puedan acceder. Y nosotros los vamos a ayudar en todo. ahí lo pasé al grupo. Ustedes le dicen que son alumnos de la maestría y nosotros ya hablamos con ella de que, bueno, los va a asesorar, los va a hacer un Zoom individual a cada uno para tratar de asesorarlos con esto de la tesis, que sabemos que es difícil, que no es algo fácil, pero bueno, hay que ponerse a trabajar. Última consulta, al final el mes que viene, ¿cuándo va a ser? Ay, buenísimo, el 15 lo pasamos. Muy bien, gracias que 15. preguntaste, Rocío. Tiene razón, Rocío, porque el día que Parece. estaba programado, Esa M. el 8, lo pasamos a una semana. Sí. Ya los voy a poner también en el chat para los que no están. Que el Ateneo el último Ateneo que vamos a Es el último Ateneo, así que aprovechen las dudas. Si alguien tiene historias clínicas para presentar o quieran pasarlo, nos dicen. O las chicas ya van a tener el resultado de toda la familia de esos 4 con... No sé si... Capaz que sí. En una de esas pueden presentar el Entonces, caso. yo ya estoy mandando que el próximo Ateneo será, 14 de noviembre. 14 o 15. creo que sí, 15, pero ahora miramos, sábado 15, ¿no, chicos? Es el noviembre, sí, 15 de noviembre. El sábado 15 de noviembre. El próximo y último es. Ok, bueno, los liberamos. Último Ateneo. Yo tengo una duda. Y obvio, Vale. sí, En realidad es sobre las prácticas. sí. Si se pueden hacer, por ejemplo, durante noviembre, diciembre también, o... Ah, Sí, listo. sí. Mandamos mail, porque Las yo hice por prácticas un mes son- nada más, tuve que cortar porque, bueno, No, las trabajo. prácticas son en cualquier momento. Ok, listo, eso era. Formalizamos. El tema Eh, es estos Ateneos, cosas grupales. Bien, y el de sexualidad es el que por ahí hay que mandar el mail y pedir con un poco más de No, anticipación. transgénero hay que pedir con Ah, anticipación. transgénero. ¿Vos querés Ok, hacer sexualidad? sí, Vos y sexología son todos los días excepto el viernes. bueno, El viernes listo. hay atención. Sí, creo que Joana va a hacer la rotación en el verano, no sé si en enero o febrero. Ustedes todo el año se puede hacer la rotación porque son bastantes días que hay que cumplir, así que Sí, eso lo van viendo ustedes. Lo único que nos avisan en el chat que habíamos hecho personal para decirnos si nosotros agendamos para tener más o menos un control. Vos ya tenés tu bueno. hojita individual. Sí, ya la tengo porque yo estuve yendo en agosto. Exacto. ¿Cuántas Ujú. horas te llevó ese brazo? ¿Qué? ¿Cuántas horas te llevó ese brazo? Fueron 4 sesiones Ah, completas, bien. 3 horas cada una. Impresionante. El dolor. Wow. Mira, yo tengo este chiquitito nada más y me dolió como... Alguien Yo dice, no. Yo no. No, pero es impresionante. Sí, lo único lo hice después de casarme porque yo quería como entrar toda de blanco a la iglesia, todo, y después de que me casé me Ay, empecé qué a hacer todo. divina. Divina. tengo que confesar que me encantan los tatuajes. Así que lo miro con, mira, que está muy bueno, ¿eh? Bueno, Ujú. Está muy bien muy bien hecho, hecho, muy bien. pero es enorme, Ujú. mucha sesión, Y sí. tenés un karma del otro lado. ¿Qué es lo que tenés del otro Sí, lado? karma. Karma, sí. Esto es un recordatorio para saber que siempre me tengo que portar bien porque si no va a volver todo. Claro, exacto. Muy bien. Bueno, Bueno, chicos, los liberamos. nos vemos Nos entonces, vemos. nos comunicamos. Ahí mandé a todo. Gracias. Que sigan muy bien. Espera que te lo Gracias, Chao, buen igualmente. fin de. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego. paraste la grabación. Voy a parar ahora. Chau, chau. Buen día. Adiós. Chau, divina. Chao. Chau, chau. Parar grabación. Detener grabación. Y ahora teóricamente cierro. Espera, ¿y ahora Chau. cómo lo guardamos? Porque finalizo